Sí, muy buenos días a todos, los miembros del Ejecutivo, a la mesa con los facilitadores, a los compañeros de las diferentes alianzas, al país en general. Nosotros vemos que la respuesta que se entrega en el día de hoy es una respuesta que ha sido una necesidad muy anhelada por toda la población que sufre constantemente daños por la falta de atención de las empresas de distribución a sus áreas de concesión, en la que no se atiende de manera efectiva y a tiempo los daños por diferentes motivos. Todas estas situaciones que en el día de hoy ellos presentan como una alternativa y solución concreta a aspectos puntuales del sistema eléctrico de distribución denota que por qué se tuvo que esperar hasta que una situación social explotara y tuviésemos aquí reunidos para que la condición de la fuerza mediática de las bases de las comunidades en las calles les llevaran a ellos a asumir el rol para que ellos están llamados a través de la Secretaría o de la SEP para actuar en concordancia con una situación que afecta a las comunidades. Es más, todavía hay situaciones que afectan y que aquí no se atienden. Por ejemplo, los tiempos de respuesta a los problemas en las comunidades. Las áreas rurales, el tiempo de respuesta se mide en días, mientras que en la ciudad se mide en horas. De manera que esa incongruencia de atención denota un carácter elitista en cuanto a la valoración de las necesidades de la población en las áreas apartadas, comarcales o rurales. Esa condición debe de cambiar y ajustarse a la realidad en función de la calidad de vida que se merecen todas las personas que utilizan el sistema eléctrico. La desidia, la falta de interés de la distribuidora, de esa atención y de ese mantenimiento, ellos mismos lo han planteado al informar y recalcar que el 70 y tanto % de la población que se quiere beneficiar con una tarifa subsidiada que nosotros no consideramos que es lo mejor que se puede ofrecer, denota el carácter de desconocer que aquí hay una población que está cargando un subsidio que es injusto, que ha representado para el país más de 2.100 millones de dólares en subsidio que se pudieran haber utilizado para otros aspectos verdaderamente necesarios. Y que ese subsidio, lo digo, que busca es satisfacer ese apetito insaciable de estas empresas y estas condiciones de las empresas del sector eléctrico que de manera injusta venden unos costos de tarifa eléctrica excesivamente altos, amparados en el argumento de que el sector de generación es un sector de libre oferta y demanda. Por ejemplo, ya lo hemos dicho, que una energía eléctrica en Panamá es posible y lo vamos a retirar en todo momento y en todo escenario que una tarifa eléctrica es barata, es posible, porque aquí tenemos que estar claro toda la población de que el costo de energía de una planta hidroeléctrica es muy barata en comparación con una térmica. Sin embargo, la sinvergüenzura, la maleantería y la corrupción les permite a estas empresas hidroeléctricas vender a unos costos de energía que parecieran que dentro de los lagos que se almacenan o el agua que se utiliza para mover las turbinas de estas plantas hidroeléctricas trabajaran con combustible. Es injusto que aquí, cuando el costo de generación de estas plantas hidroeléctricas, sobre todo las que ya no tienen costo financiero, porque han sido canceladas en su totalidad, vendan una energía a unos costos similares al del costo de una energía termoeléctrica. Eso niega al país la oportunidad de beneficiarse de una tarifa eléctrica barata, que no necesita subsidio. Por eso, cuando pedimos aquí en las alianzas que el Estado, a través de la empresa de generación eléctrica, absorbiera y se quedara con las hidroeléctricas que fueron privatizadas en el año 98, es decir, Estrella, Los Valles, Ballena y Fortuna, que esas hidroeléctricas pasaran. Esas hidroeléctricas que acabo de mencionar fueron concesionadas, es decir, que las empresas que la obtuvieron pagaron un total de 210 millones de dólares para que se les entregara esas concesiones de esas hidroeléctricas. Al día de hoy, en una de las últimas intervenciones del Ejecutivo, se planteó que obtenerlas nuevamente para beneficiar al país habría que considerar el pago de más de 8.000 millones de dólares. Un exabrupto en el que ni tan siquiera 1.000 millones de dólares hace sentido cuando ellas le pagaron al Estado 210 millones de dólares hace más de 24 años. Hoy, con todo el desgaste, con la depreciación y otras formas que los economistas pueden considerar para ver cuál es un precio justo, se nos dice que, más de 8.000 millones de dólares. Un verdadero exabrupto que nosotros entendemos que es una negativa disfrazada
para poder que el pueblo no se satisfaga de una energía eléctrica acorde a las necesidades, a la realidad y a las posibilidades del país. Del mismo modo, nosotros consideramos que la corrupción inmersa en el sector eléctrico también es causa fundamental de estos costos de generación de venta de la tarifa eléctrica. Ya hemos dicho que para acabar con parte de esos excesos de las distribuidoras hay que acabar con el monopolio. El monopolio impone las condiciones unilateralmente porque no hay competencia. Esa carencia de competencia en el sector de distribución es lo que hace que estas empresas puedan abusar de los clientes y de todos los usuarios. Cuando aquí se logre realmente cumplir con lo que se vendió en el año 97 y años previos a la privatización, a los que éramos empleados del IRRE en esa época, se nos llevaba a la PEDE y a otras entidades de estos sectores para lavarnos el cerebro y decirnos que los trabajadores iban a ser los principales beneficiados con la privatización, pero que además el país en general se iba a acabar lo que ellos consideraban que era el principal problema del IRRE, que era un monopolio. Al día de hoy, las distribuidoras mantienen sectores monopólicos dentro de su área de concesión y no quieren competencia. Nosotros aquí ya establecimos las condiciones en las que se puede crear competencia, abriendo el sistema de distribución, permitiendo que entren más actores a que participen y que los clientes finales tengan la oportunidad de escoger con quién quieren contratarse, para que esa competencia entre agentes que vendan energía eléctrica permita y dé las condiciones en que se obtenga una energía eléctrica más barata, cambiando la figura de distribuidor al de únicamente comercializador en estas condiciones. Y la actividad de distribución la pensábamos y la habíamos recomendado que se pasase a la empresa de transmisión eléctrica, en la que su nueva condición sería empresa de transporte eléctrica S.A. Estas cosas que hacen verdaderamente sentido con el beneficio de la población no son del interés actual de este ni de ninguno de los gobiernos, porque la complacencia y el bienestar que hay entre el gobierno, las entidades que están llamadas a evitar estos abusos del sector eléctrico, es muy buena. Así es que nosotros reiteramos que el costo de la tarifa eléctrica debe de bajar sin subsidio y de abarcar no solamente al sector de la tarifa BTS, que como muy bien ya dijo aquí el profesor en un momento de su intervención anteriores, la tarifa BTS 1 lo único que hace es condicionar a la pobreza y a la incapacidad del ser humano que en Panamá está dentro de ese sector de tarifa, porque va a vivir en el temor de no meter un equipo electrodoméstico en el que su condición de pago de la tarifa pase fuera de los 300 kilovatios hora, y posiblemente ya ese impacto no le va a permitir hacer frente a ese costo de la tarifa. De manera que esa tarifa, con ese subsidio, que aunque ellos dicen que son más del 71% de la población, limita y pide y mantiene en margen de pobreza una población que pudiese en algún momento acceder a tener un equipo que le dé calidad en su vida, y esa calidad de vida se restringe por la imposibilidad de poder hacer frente a una tarifa que es limitada y que no da opciones para que la mayoría de la población de la clase media que pudiese aspirar a tener unas mejores condiciones de vida, pues no lo tiene. Y quienes pueden tenerlo están condenados a pagar un mayor costo en la tarifa eléctrica, imponiendo siempre sobre los sectores que mantienen la economía del país una carga impositiva de un costo altísimo en la tarifa eléctrica. Son muchos temas realmente que se pueden citar, que se pueden mencionar y denunciar, pero nosotros queremos dejar claro en la población panameña las actuales condiciones reales y concretas que impiden que el país pueda beneficiarse de una energía eléctrica con tarifa barata y sin subsidio. Pero el conocimiento es poder, como decían por ahí, y ese conocimiento la población tiene que tenerlo claro para que sepa reclamar, para que sepa que hay justicia cuando pida que una tarifa eléctrica sin subsidio, que nos cuesta a todos, incluyendo a los que quizás no paguen tarifa eléctrica porque no tienen propiedades en las que ellos pagan la luz, pero si trabajan y se les descuenta sus impuestos, también van a pagar los subsidios. Así que es condenar a la población a un pago innecesario.